Todo lo que hemos visto ha sido consecuencia del problema de los vasos, así que esto es una continuidad. Bien, vean ustedes acá todo el sistema circulatorio, la cual comienza en el corazón, por las arterias más grandes, en la aorta, y termina igualmente con las venas más grandes. Y poco a poco, a la medida en que van alejándose del corazón, van disminuyendo de tamaño, porque evidentemente tiene que ser así para la gran distribución del sistema vascular en todo el cuerpo. La aorta y las arterias grandes tienen este tipo de pared, donde hay mucho músculo, que es la media, y una íntima muy pequeña. Las arterias pequeñas disminuyen el músculo, las arteriolas prácticamente lo tienen muy poco, y los capilares ya no tienen músculo, simplemente son paredes muy finitas hechas por endotelio y por los pericios. En el otro extremo comienzan a aparecer las vénulas, que son pequeñas, que aparece alguna que otra músculo en las vénulas. En las venas un poco más grandes, de mediano tamaño, el músculo es un poco más abundante. No tienen prácticamente fibra elástica, que es una de las diferencias importantísimas. Y las venas grandes ya tienen el músculo mejor organizado, pero igualmente no son del espesor de la arteria, ni del calibre en el grosor, ni la constitución, porque no tienen fibras elásticas. Y estos son los que llegan al lado derecho del corazón. La distribución en el cuerpo más o menos es así. Las arterias tienen poco espacio que ocupar en el cuerpo. Las arteriolas son más, y los capilares son los que llenan todo el organismo, todo, tanto los capilares arteriales como los venosos. Las vénulas un poco menos, y las venas, igual que las arterias, ocupan poco espacio. Lo más interesante es acá abajo. La presión sanguínea se mide ¿en dónde? En las arterias medianas, porque ahí uno puede reconocer la velocidad con que va la sangre. Por eso se toma una presión arterial ahí, el momento de la sístole y el momento de la diástole del corazón. Por eso se mide la presión sistólica y diastólica, porque uno puede reconocer. Actualmente hay unos aparatitos más pequeños donde pueden hacerlo en arterias más pequeñas. Ahora ya la tecnología que ha mejorado en eso. Por lo tanto, la presión de la sangre es alta en las arterias grandes. En cambio, en los capilares y las arteriolas casi no hay presión, desaparece, muy poquito, y eso casi no se recupera a nivel del área venosa. La velocidad de la sangre es alta, muy intensa la velocidad en las arterias grandes, y en las pequeñas casi desaparece. Se recupera algo en las venas. Y el área de superficie que ocupan las venas, las arterias grandes, es poca, como ya dijimos, y el área de superficie que ocupan los capilares y las arteriolas es casi todo, un montón. Y evidentemente las venas grandes no ocupan mucho espacio. Acá, estas son las características de la vena, ya dijimos, ¿correcto? En este otro lado está de las arterias. Acá la presión es el que juega un rol importantísimo, y este es el sitio
en las arteriolas son los que se caracterizan por la modulación de la presión arterial. No se olviden. Evidentemente aquí abajo es el intercambio de gases inucleares en esta zona. Esto es la característica en dibujo de cómo es una arteria. Y vean acá la íntima. La íntima es un espacio muy pequeño. Muy pequeño. Una foto en vivo no se reconoce prácticamente la íntima. Es muy pequeño. La arteriola es esta. Pequeñas, que son los moduladores de la presión arterial. Todo depende entonces del endotelio. ¿Para qué? Para la normotensión, el flujo laminar que ya dijimos la semana pasada, los factores de crecimiento, o sea, de proliferación que puede haber, influyen en esto. Y el estado basal, una superficie no adhesiva, no trombogénica. La integridad del endotelio es lo fundamental. Van a influir acá en el endotelio los flujos turbulentos, la hipertensión, las citocinas, complementos, productos bacterianos, productos lípidos, en fin, todos estos, hipoxia, la acidosis, los virus, el humo del cigarro, todas esas cosas. ¿Para qué? Para que haya aumento de presión, aumento de expresión de procoagulantes, moléculas de adhesión, alteraciones del flujo. Va a haber quimioquinas, citoquinas, factores de crecimiento, que es el estado activado del endotelio. Todo esto es activado porque existen estos elementos que lo van a activar. Y les digo todo eso porque acá este cuadro les va a servir para que vean cómo uno tiene que entender esta cuestión y la importancia clínica. Lo que voy a hacer es más la importancia clínica. En las arterias influye la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la presencia de lipoproteínas, las grasas, la clamidia, porque fue estudiado y la clamidia lo encontraron. Miren, acá dice el riesgo a 10 años de tener un problema cardíaco. Si hay una presión sistólica de 120, con un colesterol de 220, un HDL de 50, que no tenga diabetes, que no tenga hipertensión, que no sea fumador, el riesgo de tener un problema cardíaco es menos del 10%. ¿Correcto? Pero si nos vamos al otro extremo, si hay una presión de 160 o un colesterol de 260, un HDL de 35, que es diabético, que tiene presión arterial y que sea fumador, el riesgo de tener un problema cardíaco es de más del 50%. Esa es la importancia de la integridad de los vasos sanguíneos. Y acá hay una tabla muy interesante sobre la proteína C reactiva. Los laboratorios, los transnacionales, hablo de las transnacionales, siempre están tratando de buscar una serie de moléculas que puedan ayudar a prevenir o a predecir alguna enfermedad. Han encontrado con esto
de la proteína C reactiva en miligramos la presencia o no de la estimación de riesgo de tener un problema cardíaco. Y vean que cuando tenga mayor de 3 miligramos por litro, la posibilidad es de 10 a 20% de tener un problema cardíaco. Acá, el riesgo, hasta 25%. Este es hasta los 10 años o 20 años. Acá, hasta 20%, 25%. Entonces, la importancia de reconocer algunos criterios es importante. ¿Por qué? Porque la arteria sufre de una serie de enfermedades. La enfermedad de las arterias se les llama arteriosclerosis. Y esta arteriosclerosis depende de qué tipo de arteria uno puede estar hablando. Vamos a juntar estos dos, la arteriosclerosis y la arteriosclerosis, no. Arteriosclerosis o arteriosclerosis. Vamos a decir que es lo mismo. La arterioloesclerosis, como su nombre lo dice, es una enfermedad de la arteriola, no de la arteria. La arteriosclerosis hipertensiva es una característica de la enfermedad hipertensiva. Y este otro es la esclerosis calcificada de la media, que no tiene mayor importancia en patología. Hace muchos años ya se ha trabajado, y esto lo seguimos diciendo a todos, sobre las moléculas de los triglicéridos, de cuál es la importancia o no de tener más o menos eso en la sangre. El LDL o el HDL. Como ven, son casi iguales, la única diferencia es que es una molécula mucho más grande y que tiene la apoproteína B. ¿Para qué sirve el colesterol? Es para la integridad de las membranas citoplasmáticas, porque sin eso, evidentemente, la membrana citoplasmática sería un problema muy serio de debilidad. Por lo tanto, es necesario que exista el colesterol en sangre. Aquí está, de la forma como ingresa, cómo se deposita, cómo se puede guardar acá, el uso que se va a dar, y evidentemente la síntesis de los receptores depende del volumen de colesterol que hay en el citoplasma. Básicamente está esto dentro de los hepatocitos, como ustedes vean. Bien. Miren, esto es el endotelio y esto de acá es la íntima. Para el enfoque está engrosado o está aumentado para que se vea bien, es simplemente un diagrama. Y acá está el músculo y esta es la fibra elástica. Cuando hay un exceso de LDL dando vueltas en la sangre, y el exceso, ¿cómo puede ser? Evidentemente es la ingesta de alimentos con LDL. Esa es la clave del asunto. Cuanto más uno ingiere, más vueltas va a estar dando en sangre este LDL. Pero como eso no puede estar siempre en la sangre, esto va a caer y va a llegar a la íntima. Apenas llega a la íntima, estas moléculas de LDL, comienza el endotelio a producir receptores para atraer a los monocitos. Estos monocitos van a llegar a la íntima y se van a transformar en macrófagos, activados y estimulados por los linfocitos, que también son atraídos con los receptores que va a formar el endotelio.
tal modo de que estos macrófagos activados van a comenzar a fagocitar todo lo que encuentren en la íntima que no corresponde a la íntima, que son las moléculas de LDL y las oxidaciones que va a haber ahí y la destrucción de esta íntima por estas moléculas de LDL. Por lo tanto, estos macrófagos son los que sirven de receptores de todo lo que está mal en ese sitio. Se llenan tanto, lógico también va a haber linfocitos, se llenan tanto que comienzan a aparecer los mediadores de la inflamación. Estos macrófagos, al llenarse tanto de LDL, se transforman en lo que se llama las células espumosas. El conglomerado de esas células espumosas, porque se van a localizar ya sea en determinados sitios o un poco más dispersos, como acá que está más conglomerado, juntamente con la destrucción de los elementos de la matriz de esta íntima, la estimulación por las actividades inflamatorias de las células del músculo liso, estos van a comenzar a migrar hacia la íntima. Esta migración hacia la íntima hace que estas células se transformen. ¿En qué? En fibroblastos. Comienzan a rodearlo, comienzan a más o menos delimitarlos, pero estas células, estos macrófagos espumosos, comienzan a destruirse y a volver a eliminar toda la cantidad de colesterol que ha sido fagocitado, o de LDL que ha sido fagocitado. Todo esto, más los fibroblastos, más los linfocitos, más las células del músculo liso que están llegando acá, todo eso forman esto, con una alteración de la superficie de la luz, del vaso sanguíneo. Ya no es liso, tiene un montículo. Este conjunto se llama placa ateromatosa. Las consecuencias de tener esto está en que esto ya no es fisiológico. Fácilmente puede hacer fisuras, y una fisura hacia la luz del vaso significa activación de los factores extrínsecos para la coagulación y se forman trombos, aparte de la turbulencia que se va a formar acá. El otro problema serio es que si esto es el diámetro normal de la luz, en la medida en que la íntima va a comenzar a engrosarse por todos los procesos que hemos dicho, va a ser a expensas del diámetro de la luz del vaso. Por lo tanto, va a disminuir. Se va a formar coágulos, va a haber fisuras y va a haber irregularidad en la superficie. Este es el diagrama de todo lo que hemos dicho. Una arteria normal comienza poco a poco con lo que se llama la estría grasa, se forma ya el montículo con una alteración en la superficie que se llama placa fibrograsa o placa ateromatosa, que son sinónimos, y igualmente una placa ateromatosa avanzada. Hay inflamación, hay remodelación, hay organización y calcificación. Las células mesenquimales, progenitores, embriónicos que se encuentran a nivel del músculo liso, que son los que van a migrar, hacen que esto se pueda transformar en
células endoteliales, en fibroblastos, en macrófagos, hacen el proceso de reparación, son las células espumosas, no necesariamente también van a venir de los monocitos, y eso es lo más interesante de esta célula del músculo liso que está en la pared de la arteria. Y esto es la arteria, que se supone debería ser así, sin nada, aunque acá dice una estría grasa. ¿Dónde está la estría grasa? A veces son tan pequeños que no es fácil identificar. Ahí está, con la flecha. ¿Qué edad cree que tiene ese paciente o este paciente que ha tenido su aorta? Porque esta es una aorta. 42. 42. ¿Por qué no 40? Tengo un vecino que tiene problemas con la arteriosclerosis de esa edad. Pero esta que están viendo, no pasa de 10 años. ¿Ya? Puede tener 20. Rarísimo. Si alguno de ustedes así, hay que felicitar. Y ahí está, por las diferentes edades. Y la diferente, ¿qué decir? El maltrato que se le dio a su arteria. Esta es una persona joven, 20 años, 40 años, 70 años. Claro, eso es relativo en cuestión de la edad. Pero hemos visto en autopsias, claro, hemos visto en personas que han fallecido a los 40 años, así. Bien. Como que hemos visto en personas de 70 años así, donde es poca la lesión. ¿Qué quiere decir? De que su sistema vascular arterial no ha sufrido tanto. Y eso depende de las condiciones de vida de las personas. Todo esto voy al hecho de que si uno comenzó con esto, que más o menos está bien, 20 años, y uno quisiera mantenerlo así en el transcurso de los años, tiene que tener un estilo de vida y unas características de vida, tal modo de que no dañen la arteria. Este es una autopsia, por ejemplo, de un caso en la cual hicimos sacar toda la arteria, y ustedes saben que la aorta es un vaso bastante grande y firme. Cuando lo quisimos levantar, se rompió. Porque por debajo de todo esto que parecía liso, estaba todo el problema de las placas ateromatosas. Era como la cáscara del huevo. O esta foto, donde ya comienza a ver esta alteración en esta zona de la pared y forma esto. Ya conocen que es trombe. O este otro, por la cual la luz de esta arteria debería ser así. Miren cómo se ha transformado en una cosa pequeña, porque la pared de esta arteria está dañada. Toda esta zona tiene placas ateromatosas. Lo único normal es esta parte. Cuestión, donde la luz es esta. Y acá se ha formado la placa ateromatosa y esta placa se ha complicado ¿con qué? Con hemorragia. Hasta la luz
Acá está parte de la pared de la arteria y esta es la zona que hemos visto de la hemorragia, que es la placa teromatosa. Y acá está. Esto es la luz, donde debería estar cubierto por endotelio para que no vuelva a haber agregación plaquetaria y formación de trombos. Pero vean ustedes que hay hemorragia. Y acá abajo, estas líneas que son la señal de que hay cantidad de cristales de colesterol. Los cristales de colesterol evidentemente es la marca de la placa teromatosa, porque ahí hay cantidad. Ahí está. Fibrosis, mucho tejido fibroso. ¿Ven? Las placas. Y acá hay células. Macrófagos. Y ahí están los macrófagos, llenos de colesterol, macrófagos espumosos. Estos puntos negros, ¿qué son? Es la atracción que hace el tejido no viable por el calcio y se comienza a depositar acá. Una complicación, calcificación. Factores de riesgo para una arteriosclerosis. Los que no pueden ser modificables son la edad, el sexo masculino, aunque aquí después de los 40 años las mujeres ya se igualan, antecedentes familiares y alteraciones genéticas. Los que posiblemente puedan ser modificables son la hiperlipidemia, evidentemente, depende, la hipertensión arterial. Si es que uno tiene una presión alta, el control es absolutamente básico para que no suceda nada. El tabaquismo, la diabetes. Los que son dudosos y que no pueden ser cuantificados porque es muy difícil, tienen que hacer pues estadísticas poblacionales muy grandes y de mucho seguimiento, es la obesidad, aunque uno sabe que por una serie de factores el obeso tiene algunas particularidades de acá. La inactividad física es lo mismo. El estrés es evidentemente un factor importantísimo del medio ambiente. Hemocisteína es un problema genético. Acá les decía que el déficit postmenopáusico de estrógenos se iguala acá, digan acá. La dieta rica en carbohidratos que aumenta pues el número y la cantidad de índice de masa corporal, consumo de alcohol, la presencia de lipoproteínas, la clamidia, porque hubo investigadores en los cuales agarraron una placa teromatosa y lo cultivaron y encontraron clamidia. Entonces dijeron, la clamidia es el culpable de tener las placas. Pero después llegaron otros y dijeron, ¿y cómo saben? Puede que la clamidia ya se metió en un sitio que estaba dañado. No es que la clamidia lo haya dañado. Ahí se quedó en el limbo. Es igual como el citomegalovirus. También se ha encontrado en las placas el citomegalovirus. Esto es interesante en base a la gravedad de la placa teromatosa o de la lesión de la arteria. Cuando no hay nada, pequeños, simplemente grupos de células de macrófagos espumosos, no va a haber nada, es el tipo 1. Tipo 2 ya va la estría grasa. El tipo 3 ya hay un poco más, hay el acúmulo y comienzan a tener depósitos extracelulares de lípidos. El 4 ya es una placa teromatosa bien organizada, ya tiene los montículos. El fibroateroma tiene más tejido fibroso, más fibrosis y tiene calcificaciones. Y
y los montículos y las irregularidades en la superficie de la arteria es peor. Y la tipo 6 ya tiene fisuras, ya tiene hemorragia, como han visto en la foto. Todo eso está relacionado, miren, acá, a la edad, que es principal. En el primer decenio puede estar hasta el tipo 2. Hemos visto ya estría grasa en un recién nacido. Ya. El paciente falleció porque tenía, el recién nacido falleció porque tenía otra patología, pero al revisarle la aorta tenía estría grasa. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A él? Es genética. ¿Por qué no a la madre? La grasa pasa. Eso le pasa a la placenta. El niño se alimenta de la madre. Pero el LDL le pasa a la placenta. Pasa. Bueno, se nota eso. Desde el tercer decenio, miren, ya puede haber los ateromas más definidos. Es silente, o sea, desde el punto de vista clínico, no hay ninguna manifestación en las estrías grasas o en algún problema de pequeño acúmulo de los lípidos dentro de la arteria. Pero desde que ya se formó el ateroma, desde que hay montículos, ya puede comenzar a haber algo de manifestaciones. Y es a partir del tercer decenio, cuarto decenio, eso depende de la edad y del problema que tienen las arterias. Y comienza a ver las manifestaciones más serias cuando hay una severa disminución de la luz y cuando hay fisuras y formación de trombos. Eso ya se va a ver después del cuarto decenio. Claro, acá le han puesto cuarto, puede ser quinto, puede ser sexto, puede ser tercer decenio también. Por lo tanto, una arteriosclerosis, ¿qué va a dar? Infartos de miocardio, va a dar infarto cerebral, hipertensión, aneurismas y gangrenas. Y hay otras más que no están puestas en esta foto. La hipertensión. Todo depende de esto. Ustedes saben, eso lo han visto, me imagino, en fisiología, de la presión arterial es el gasto cardíaco más la resistencia periférica, o por la resistencia periférica. Son los dos factores que juegan para la presión arterial. En el gasto cardíaco influye en el corazón el volumen de sangre y otros elementos más que estimulan el funcionamiento cardíaco, la frecuencia, la contractilidad. La resistencia periférica, que es una de las más importantes, tiene varios factores que sirven para el espasmo, la constricción, como son las catecolaminas, las angiotensinas o los leukotrienos, la endotelina del endotelio y todas esas cosas. Los dilatadores, las prostaglandinas, las cininas, el óxido nitroso o el óxido nítrico. Factores nerviosos, los beta-alfa-adrenérgicos y los dilatadores, los beta-adrenérgicos para la resistencia periférica. Esto es lo más importante. La alteración de estos va a influir muchísimo en la presión arterial. Hay factores locales que son temporales. Entonces, la presión arterial elevada por un aumento de la vasoconstricción, mucho más relacionado a las angiotensinas, estimulado por la renina, y es interesante cómo la renina puede tener activación por estos elementos. Las displasias fibromusculares, la estenosis de la arteria renal. Esto es más raro, no sé qué tal.
Y después hay una serie de aumentos de los mineralocorticoides por otros elementos más que sirven para el manejo de esto desde el punto de vista de los genes. Y acá hay varios síndromes, que eso es muy poco de ver. Entonces, miren la hipertensión. Mientras la resistencia sistémica aumenta, va a aumentar la hipertensión. Y depende del tono del vaso sanguíneo. Entonces, la resistencia está íntimamente relacionada a eso. Al tamaño de la luz, ¿ya? Al radio que tiene esa luz, a la característica de la pared arterial. Por lo tanto, para que haya hipertensión, ¿qué se necesita? Influencias genéticas y factores medioambientales. Por eso se dice que la hipertensión es un problema multifactorial, en la cual va a haber problemas del sodio, va a haber una vasoconstricción primero funcional y defectos en la estructura del vaso sanguíneo. Todo eso va a llevar a una reactividad vascular, a un engrosamiento de la pared vascular y por lo tanto aumento de la resistencia periférica. Y en este otro lado, aumento del gasto cardíaco. La hipertensión. A ver, esto es sencillo. Miren, hay dos tipos de hipertensión. Hipertensión esencial e hipertensión secundaria. ¿Cuál es lo más frecuente? La esencial. Aproximadamente el 90%, 85% de las hipertensiones son esenciales. Y un 10%, 15% son secundarios. Todo depende de cuál de ellos es para que el médico trate a ese paciente esa hipertensión. Pero es una obligación de ese médico, antes de darle un tratamiento como hipertenso esencial, tratar de descartar o descartar por obligación todos estos que producen hipertensión secundaria. Esa es la forma que se debe de manejar. No encontrar a un paciente que dice, tiene presión alta, al toque le chanta un medicamento que es del tipo esencial. Eso no es la forma de manejo. Hay que descartar todos estos. Entonces uno con eso se ganan al paciente y de por vida van a tener a un paciente que van a ser fieles a ese médico. La causa de una hipertensión en el corazón es esto: una severa hipertrofia ventricular. Es como esos fisicoculturistas. Una causa grave en un paciente con hipertensión es la hemorragia cerebral. Ahí está. Es aquellos pacientes o aquella persona que está en una reunión, la mayoría, y ponemos el ejemplo de los ejecutivos que están en una reunión acalorada, que tienen una serie de problemas en su empresa, que le echan la culpa de todos los problemas de la empresa, inmediatamente sube la presión, se rompe la arteria y hace eso. Eso se llama el stroke. Y es una muerte prácticamente en los minutos. Estas son las formas como las arterias se dañan por una velocidad intensa de la sangre y la presión, una disminución de la luz. El endotelio se lesiona.
una arteriola, que no es normal. Miren el tamaño de la luz, totalmente pequeñito. Y miren la pared, hay aumento de la pared muscular lisa, hay hiperplasia muscular. Este es de un paciente que tiene una hipertensión no controlada. Y ahí están los dos tipos de lesiones arteriolares. Esto es la arterioloesclerosis. A este se le llama arterioloesclerosis hialina. La pared se hace bastante hialino, que puede deberse a la hipertensión crónica, que ha tenido problemas de manejo de la presión, y a los diabéticos. Y este otro es la arterioloesclerosis hipertrófica por una hiperplasia de la musculatura lisa por una hipertensión no controlada. Por lo tanto, la enfermedad vascular hipertensiva tiene complicaciones. Cuando es junto con una arteriosclerosis, da la enfermedad arterial coronaria, da la enfermedad cerebrovascular oclusiva, da una insuficiencia vascular periférica. Pero cuando es solo por la hipertensión, da lo que se llama disección de aorta, nefroangioesclerosis, enfermedad cardíaca hipertensiva, es ese corazón que lo vieron, y la hemorragia cerebral, es esa hemorragia que vieron en la foto. Miren eso. Esta es la aorta y la forma como la sangre tiene que salir. Sientes un corazón en un paciente con hipertensión, la velocidad con que sale la sangre, la fuerza con que sale la sangre es tanta que al dar la vuelta acá choca y aquí comienza a dañar en este sitio. Tanto es así de que llega un momento en que el endotelio y la membrana basal se rompen y la sangre comienza a meterse por la zona de la íntima y comienza a ser una falsa vía. A eso se llama disección de aorta. Ese paciente se muere de shock hipovolémico. El otro sitio por donde también hay disección de aorta es acá, a 3 centímetros de la válvula aórtica. Igual, sale a una fuerza tal que choca acá, rompe acá el endotelio y la membrana basal y se van hacia la íntima y comienzan a disecar. Pero por cuestiones de gravedad, miren ustedes, esto tiene que subir. Por cuestiones de gravedad, la sangre sigue subiendo, pero también hay una cantidad que va a bajar. Pero ya no va a volver a la aorta. Eso termina en otro lado. Esta es una arteria que tiene arteriosclerosis y que también hizo disección. Hay coágulos por debajo. Este es otro en la cual se rompió la arteria y la sangre comenzó a irse por la íntima, igual que acá. Estos son maniobras más de los cardiovasculares que le hicieron daño a la aorta y aprovechó la sangre para irse por ahí. Igual como este recién nacido, donde la sangre comenzó a salir y acá, y colapsó a una rama de la aorta.
o en esta tomografía donde ven una línea muy fina, esto no debería de verse, pero acá se ve porque la sangre se salió del sitio. Disección de aorta. Y esto es el depósito de la sangre con que regresa después de una disección de aorta, de la aorta ascendente. ¿Dónde está esto? En el saco pericárdico. Y este paciente se muere o por taponamiento cardíaco o por shock hipovolémico. Esto es del abdomen. La parte más blanca es la luz de la aorta y la más opaca es la periferia, que no debería estar así. ¿Por qué? Porque comenzó a salirse la sangre. Miren acá, acá y acá, totalmente dilatado. Aquí, a nivel de la aorta abdominal. ¿Qué es esto? Esto es la luz, esto es el saco en la cual se comenzó a depositar la fibrina, por eso se ven acá estas líneas, y a esto se le llama aneurisma arteriosclerótico. Esta es una pared muy delgadita, muy fina, en la cual el paciente fácilmente puede morirse en cualquier momento porque se rompe esa pared y hace una hemorragia masiva. Entonces, el shock, como ven, tiene sus particularidades. De la última parte. Acá hay dos, el shock hipovolémico y el shock cardiogénico. Por su nombre, ya saben, el shock hipovolémico es un problema de pérdida de sangre, de líquido, que puede deberse a una disminución del volumen de sangre, o puede deberse a un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, de tal modo que la sangre va a salir. A la larga, disminución de volumen. Las causas están acá: hemorragia, deshidratación, trauma, anafilaxis, etc. Y en el shock cardiogénico, por un infarto, por una miocarditis, un taponamiento. Todo eso va a hacer que haya una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco va a producir disminución de la perfusión. No hay oxígeno en los tejidos, en las células, y eso va a producir anoxia. Esa anoxia produce daño del endotelio, produce falla renal, produce glicólisis anaeróbica y una falla cardíaca y acidosis metabólica, y vuelve nuevamente a que haya mayor disminución del gasto cardíaco. Eso es el shock. Shock cardiogénico o shock hipovolémico. Llega a lo mismo. Disminución de la perfusión tisular. Y el otro tipo de shock es el endotóxico, o tóxico, o bacteriano. Hipoproteínas, cantidades por bacterias patógenas, van a estimular a todos los mediadores de la inflamación, ¿cierto? Y se va a ver, todo depende del volumen de estas hipoproteínas. Cuando son en cantidades bajas, solamente se van a activar los neutrófilos y los monocitos. Es algo así como que uno está yendo en un carro, en estos de tránsito de pasajeros, de la vía pública, se accidentan, no acá, sino por la carretera
central o por la carretera panamericana, en la cual se volteó, se ensució toda la herida que puede hacerse en la pierna, y dicen, bueno, tengo la herida, y comienza a ver esto. La herida de 5 centímetros. Y aquí va todo eso. Es una inflamación local. Pero si no se cuida, ¿qué quiere decir eso? No limpian la herida, no lo curan, no lo lavan, etc. ¿Qué va a suceder? Comienza a haber mayor cantidad de bacterias con mayor cantidad de lipoproteínas. ¿Qué va a suceder? Fiebre, aumento de la fase reactante aguda, va a haber mayor cantidad de leucocitos en sangre, y esos son los efectos sistémicos de este proceso infeccioso. Pero si eso persiste, lamentablemente va a haber mucho mayor cantidad de lipoproteínas, y estos mediadores de la inflamación están en cantidades. ¿Qué va a suceder? Bajo gasto cardíaco, baja resistencia periférica, significa hipotensión. Va a haber lesión vascular con trombosis, coagulación intravascular diseminada. Va a haber problemas pulmonares que se llama síndrome de distrés agudo del adulto, y eso se llama shock séptico. Y así, de aquí que salga un paciente es difícil. 60% fallece. Pues, era fuerte, creo yo. Típico de una coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada de los capilares lobulares. Y evidentemente hay mediadores en sangre, en la cual uno puede más o menos distinguir en dónde está, en qué fase del proceso inflamatorio sistémico. Desde las lipoproteínas, los factores de necrosis o las interleuquinas, que son los que más rápido se elevan en relación al tiempo de comenzarse a dar el problema del shock. Eso lo dejamos. ¿Qué hay en el shock? Fiebre, muerte cerebral, el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, problemas de necrosis miocárdica, hemorragia y necrosis hepática, congestión, hiperplasia del vaso, hemorragia gástrica, hemorragia intestinal, necrosis tubular aguda, vasodilatación de todo el sistema de las áreas venosas, y por lo tanto clínicamente comienza a ver lo que se llama el shock séptico. ¿Qué hay? Vasodilatación sistémica, disminución de la contractilidad miocárdica, activación, lesión endotelial, y principalmente a nivel alveolar, de los septos alveolares, y activación del sistema de la coagulación a nivel sistémico, coagulación intravascular diseminada. El shock se divide en estas tres partes: shock fase no progresiva, etapa progresiva y etapa irreversible. Aquí en la fase no progresiva, cuando uno los encuentra a los inicios, se soluciona el problema. En la etapa progresiva está 50-50. A veces ya no lo pueden solucionar. Y aquí comienza a aparecer en sangre el ácido láctico. Y ese es el parámetro más importante para los intensivistas. Porque llega a esta etapa, ya le hagan lo que le hagan, es irreversible. Bueno, y esto es de la foto esa que les mostré, la gangrena húmeda o la necrosis
de los vasos periféricos. Hasta el dedo, que lo mostré antes, resulta que no solamente había ahí, sino también había acá y había esto. Es un paciente que lamentablemente le tuvieron que amputar la pierna porque ya era irrecuperable. Eso se llega a un extremo en la cual lamentablemente la insuficiencia vascular periférica ya no puede hacer que exista viabilidad en los tejidos de este miembro inferior. Igual que esto. ¿Por qué tiene que tener posibilidad? ¿Por qué? Porque hay problema de obstrucción de la arteria, con formación de trombo. Como esto, prácticamente es una luz muy pequeña. Vasculitis. Esta vamos a ver. Miren, vasculitis es una de las patologías más interesantes del médico. Los internistas buscan a los pacientes para ver si tienen vasculitis o no, porque es la forma de manifestación que a veces pasa desapercibida en los pacientes. Lo que pasa es que hay que ir a buscarlos. Ellos no van a buscar, esta enfermedad no los busca, uno tiene que buscarlos. Más o menos para que tengan la idea. Cuando uno piensa que hay vasculitis de vasos grandes, hay una entidad que se llama la arteritis de células gigantes o la arteritis de Takayasu. Entonces la aorta y las arterias grandes. Las vasculitis de vaso mediano, que son la poliarteritis nodosa o la enfermedad de Kawasaki. Arterias mediano tamaño, casi arteriolas también. Cuando son capilares, tanto arterial como venoso, es el good paso. Ellos no hacen de arteria grande. Esto está en el Robbins, así que apréndanselo, porque hasta los residentes y los médicos que ya están ejerciendo la profesión no saben que el good pasture, dicen good pasture puede ser por acá. Mentira, el único es acá. Por eso tienen problemas vasculares a nivel pulmonar y renal, que son los que tienen la mayor cantidad de capilares. Los vasculitis de vasos pequeños, que también incluyen capilares y arteriolas, son las poliangeitis microscópicas o de Wegener. La vasculitis leucocitoclástica cutánea es exclusivamente de venas. La púrpura de Henoch-Schönlein o la vasculitis crioglobulínica, más el venoso, menos el vascular, arterial. Acá está la de Wegener, otra vez, igual que esta, que también tiene la misma característica. Puede ser arterial, puede ser venoso. Es interesante porque con eso uno puede separar diferentes tipos de entidades que no son frecuentes en medicina, pero ese es el afán de los médicos, tratar de buscar este tipo de enfermedades, no estar diagnosticando los fríos. Listo, ahí nos quedamos.